Buenos días, seguimos con el examen de la PLESO de junio de 2019, de aquí de Murcia, y vamos ya con el ejercicio 14. El ejercicio 14 nos dice que clasifiquemos las siguientes fuentes de energía en función de si son o no son renovables y describir brevemente su origen, ¿vale? Empezamos por la primera fuente de energía, que es la fuente de energía solar. Sabemos que es una fuente de energía renovable, es decir, es teóricamente ilimitada, nunca se agota, que bueno, eso no termina de ser verdad. El Sol llegará un momento, por desgracia, en el que pues morirá, pero vamos a suponer que falta tantísimo tiempo que para nosotros va a ser una fuente de energía renovable, es decir, ilimitada, nunca se acaba. Su origen, evidentemente, es el Sol. Es decir, gracias al Sol, ¿vale? Obtenemos energía debido a esta fuente. La siguiente fuente de energía es la eólica. La eólica, ¿vale? También es una fuente de energía renovable, es decir, ilimitada, ¿vale? Y es debido al viento o al aire, ¿eh? Bueno, seguimos. La siguiente es la fuente de energía nuclear. Es una energía no renovable, ¿vale? Es una energía que teóricamente será ilimitada, porque es una energía que nosotros, ¿vale? Su origen fundamental son las reacciones nucleares, ¿no? Aquí utilizamos unos metales muy pesados, como puede ser el caso del plomo, y se supone que se podrían agotar, y por tanto decimos que es una fuente de energía no renovable. Ya digo, su origen viene fundamentalmente de las fusiones y fisiones nucleares. Y por último, la última fuente de energía es la energía térmica. Es una energía renovable o ilimitada, inagotable, ¿vale? Y su origen fundamentalmente es el calor. Es decir, la Tierra es calentada por el Sol y de ese calor somos capaces de generar energía, que luego la utilizamos pues, para diferentes medios. Bueno, nos pasamos al ejercicio 15. El ejercicio 15 nos dice: nombra correctamente las diferentes partes del aparato respiratorio humano que aparecen numeradas en el siguiente esquema. Bueno, aquí mi consejo es que os veáis algún vídeo del aparato respiratorio. Nosotros no vamos a entrar muchísimo en profundidad. Justamente el 1 de todos, ¿vale? Son las fosas nasales. El 2, aquí tenemos la faringe. En el 3 tenemos una válvula especial, la verdad es que no se ve muy bien, pero creo que por donde señala, creo que es la epiglotis, que es una válvula que cuando estamos comiendo no permite que la comida nos entre en la tráquea y por tanto nos podamos ahogar. El número 4 sería la laringe, el número 5 sería la tráquea, el número 6, ¿no? Son los bronquios, que justamente son los tubitos que enlazan la tráquea con los pulmones. El número 7 y el número 8 son los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. El número 9, que para mí deberían estar en orden contrario, el número 9 son los alveolos. Y por último, el número 10 son los bronquiolos. Decimos básicamente cómo funciona este aparato para que tengamos una pequeña idea del funcionamiento del aparato respiratorio. Sabéis que el aire entra por las fosas nasales, es decir, la nariz y la boca. De ahí pasa por la faringe hasta la laringe y de la laringe, ¿vale?, llegaría a la tráquea. Baja el aire por la tráquea y automáticamente cuando baja por la tráquea entra en los pulmones, ¿vale?, por lo que nosotros conocemos como los bronquios. Es decir, los bronquios son los tubitos que enlazan la tráquea con los pulmones. Una vez que el aire entra en los pulmones, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, llega a lo que conocemos como los bronquiolos. Y de los bronquiolos pasan unos tubitos muy pequeñitos, a los que llamamos alveolos. Estos alveolos son los que ya, ¿vale?, pues terminan de introducir todo el aire en los pulmones. Los pulmones lo que hacen es cogen el oxígeno, que el oxígeno realmente es lo que nosotros necesitamos, y el CO2, el dióxido de carbono, que evidentemente no es bueno para la respiración, automáticamente lo que hace es lo devuelve y hace justamente el camino de vuelta, es decir, vuelve de nuevo, ¿vale?, a la tráquea, pasando de nuevo todo el camino contrario hasta que lo expulsamos, ¿vale?, o bien por la boca o bien por la nariz. Bueno, pues este sería el funcionamiento básico del aparato respiratorio, pero mi consejo es que os veáis algún vídeo en YouTube o que cogéis algún texto un poquito más extenso en el que podéis ver mucho mejor cómo funciona.
Bueno, nos pasamos al ejercicio 16. El ejercicio 16 nos dice lo siguiente. Veremos que es un ejercicio correspondiente al... bueno, lo leemos. El ejercicio 16 nos dice, las sabanas, era a la cadena alimenticia. Las sabanas son uno de los principales ecosistemas del continente africano, donde habitan muchos seres vivos que se alimentan unos de otros. Sitúe a los siguientes seres vivos en la casilla correspondiente según la función que tienen dentro de las cadenas alimentarias o cadenas alimenticias, ¿vale? Fijaros que tenemos 4 columnas, los productores, que seguro que sabéis, ¿vale? Que los productores son las plantas y los vegetales. Luego tenemos los consumidores primarios. Los consumidores primarios están formados por los animales que son consumidores de productores, es decir, por los herbívoros. Los consumidores secundarios pues son aquellos animales, ¿vale? Que consumen, ¿vale? Consumidores primarios, es decir, son aquellos animales que son carnívoros, ¿no? Y por último tenemos los descomponedores, ¿no? Que son los organismos que descomponen la materia orgánica ya muerta. Es decir, esto es un ciclo muy importante. Los productores ¿no? Son consumidos por los consumidores primarios, estos a su vez son consumidos por los consumidores secundarios, y los descomponedores son los que descomponen ya, ¿vale?, a todos los consumidores y a los productores una vez ya muertos, ¿no? Y de nuevo se reabre el ciclo, ¿no? Bueno, pues en los productores, como he dicho antes, pondremos todo lo que sean, ¿vale?, todas las plantas y todos los vegetales. De esta cadena que tenemos aquí pondremos la acacia y pondremos el baobab, ¿vale?, que son los dos productores que tenemos en este listado que tenemos. Como consumidores primarios vamos a poner todos los animales que son herbívoros, es decir, ponemos la gacela, ponemos también el elefante, ponemos también la jirafa, que la tenemos por aquí, y ponemos también la cebra. Bueno, entre los consumidores secundarios pondremos aquellos animales que son carnívoros, que se comen a los consumidores primarios, y aquí, ¿vale?, pues tenemos el león, y aquí también tenemos el guepardo, ¿eh? Y por último, como descomponedores, es muy importante que nos aprendamos que los descomponedores fundamentales que tenemos son las bacterias y los hongos, que también lo tenemos aquí en esta lista. Aquí tenemos las bacterias y aquí tenemos los hongos. Bueno, y con esto ya quedaría terminado el ejercicio 16. Nos pasamos ya al siguiente ejercicio, el ejercicio 17, que es un ejercicio que nos preguntan sobre las células. Vamos a leerlo y lo comentamos. Aquí, ¿vale? Nos dice, conteste muy brevemente las siguientes cuestiones sobre los tipos de células. Y la primera pregunta nos dice que cuál es la diferencia esencial entre una célula eucariota y una célula procariota. Bueno, la diferencia fundamental es que las células procariotas, que son más primitivas, mucho menos evolucionadas que las eucariotas, no tienen núcleo. Es decir, lo más importante, la diferencia esencial y fundamental, y que no se nos debe de olvidar, es que las células procariotas, ¿vale?, no tienen núcleo, mientras que las eucariotas sí. Es decir, podríamos hacer un pequeño esquema diciendo que, ¿vale?, los tipos de células que tenemos los podemos dividir en dos grandes grupos, en las células procariotas, que son las células primitivas, aquellas que no tienen núcleo, y las células eucariotas, que son las células más importantes con las que vamos a trabajar. Dentro de las eucariotas tenemos las células animales y las células vegetales. Y este pequeño esquema pues, nos va a ayudar a recordar todo esto un poquito mejor, pero que no se nos olvide decir que la diferencia fundamental, ¿vale?, radica en el núcleo. Procariotas no tienen núcleo, eucariotas sí. Seguimos. Y lo siguiente que nos pregunta es qué diferencias podría señalar entre una célula animal y una célula vegetal, ¿vale? La diferencia fundamental o la diferencia más significativa entre las células vegetales y animales, para mí, bueno, hay más diferencias, pero yo fundamentalmente destacaría dos. La primera, las células vegetales, ¿vale?, tienen una cosa que llamamos pared celular, ¿vale? Es decir, ambas células, las animales y las vegetales, tienen una membrana celular, pero además las células vegetales tienen una segunda pared a la que llamamos pared celular. Esta sería la primera gran diferencia. La otra grandísima diferencia, y para mí la más significativa y la más importante de todas, es que las células vegetales cuentan con una cosa a la que llamamos cloroplastos. Estos, ¿vale?, orgánulos son los encargados, los cloroplastos son los encargados
de, ¿vale?, lo que llamamos la fotosíntesis. Es decir, la diferencia más significativa que tenemos entre una célula vegetal y una célula animal, ¿vale?, para mí radica aquí, en los cloroplastos. Estos últimos, los cloroplastos, ¿no?, permiten a las células vegetales, ¿vale?, hacer la fotosíntesis. Recordamos que la fotosíntesis es un proceso con el cual, y gracias a la luz, las plantas transforman la materia inorgánica en materia orgánica. También, además, mediante este proceso, el CO2, ¿vale?, se convierte, ¿vale?, o en este proceso eliminamos CO2, ¿vale?, y automáticamente generamos oxígeno. Es decir, las células son importantísimas, ¿no?, para la vida de los seres humanos, ¿no?, en la Tierra. Sin ellas la vida sería imposible. Bueno, y por último, ¿vale?, vamos a hacer el ejercicio 18 y nos dejamos los dos últimos ejercicios para el último vídeo. El ejercicio 18 nos dice lo siguiente: una mediante flechas, cada concepto de geología con su definición correcta. Por tanto, estamos ante el bloque de geología. En el primero nos dice que un mineral que está compuesto por un solo elemento químico. Los minerales que están compuestos por un solo elemento químico es lo que nosotros conocemos como los elementos nativos. Seguimos. Lo siguiente que nos dice es una sustancia simple, inorgánica, de origen natural y cristalina. Esta no es ni más ni menos que la definición de mineral. Seguimos con la tercera, agregado de minerales formados en procesos naturales. Esto es la definición de una roca. Una roca no es ni más ni menos que un conjunto, un agregado de minerales que se forma en cierto proceso, en procesos naturales. Bueno, nos vamos a la cuarta. La cuarta es una propiedad, nos dice resistencia que presenta un mineral a ser rayado. Esa propiedad es una propiedad de los minerales a la que llamamos dureza. Y por último, la quinta y última nos dice propiedad que tienen algunos minerales de partirse por caras planas y paralelas. Esta es una propiedad a la que conocemos en geología como